Cuando una crisis se supera, los principios, las bases, las alianzas se fortalecen. Una pareja de novios o una pareja de esposos, cuando pasa por una crisis, si de corazón logran reconciliarse, si la confianza renace, si el amor florece una vez más, llegan a quererse muchísimo más que como antes estaban. Podríamos decir que una crisis superada es siempre un paso hacia adelante y hacia arriba. Y lo mismo se cumple en la Iglesia, y es lo que nos cuenta el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, de donde ha sido tomada la primera lectura del día de hoy. Nos cuenta cómo en la crisis superada, una crisis que tuvo la Iglesia en sus orígenes, vino a renovarse el amor y el vigor misionero. Describir esta crisis, pues no es difícil. Sucede que, como nos dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 4, mucha gente vendía sus posesiones y ponía ese dinero a disposición de los apóstoles. Seguramente lo que la gente ponía en común no era solamente dinero, ponían en común muchos otros bienes. Y eso significa que también se cumplía lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, que repartían a cada uno según su necesidad, ¿no? Dicho sea de paso, ese es el gran criterio de la caridad cristiana. Mientras que el mundo habla de igualdad, el mensaje cristiano es muy distinto, es más bien un mensaje de a cada uno según su necesidad. El igualitarismo suele terminar en tiranías, injusticias y en violencia. Es lo que encontramos, por ejemplo, en el comunismo. Es lo que también aparece con alguna frecuencia en la ideología de género. El igualitarismo no es cristiano. Lo cristiano es a cada uno según su necesidad. Teniendo eso claro, resulta que ese principio tan bello no se estaba cumpliendo, porque algunos de los fieles cristianos que venían del mundo griego eran de los prosélitos, es decir, gente que había nacido en el paganismo, pero que habían tenido una amplia formación en las costumbres y en las escrituras de los judíos. Estos eran los prosélitos. Estos prosélitos griegos eran muy cercanos a los judíos, pero no eran circuncidados y no eran considerados miembros del pueblo de Dios. Había como esa especie de división. Por decirlo de una manera sencilla, eran en cierta forma ciudadanos de segunda categoría. No tenían todos sus papeles en orden, por decirlo de una manera. No tenían toda su pertenencia asegurada. Y ahí vino la injusticia. Y es que a la hora de repartir los bienes de caridad, pues se le daba muchísimo más a los que eran de lengua hebrea, es decir, a los que eran propiamente judíos, mientras que a estos ciudadanos de segunda, estos prosélitos de lengua griega, se les daba un poquito. Y ahí viene la crisis. Llega el momento en el que esa injusticia porque no se está supliendo la necesidad genuina de ese grupo, llega a oídos de los apóstoles. En esas condiciones se da la crisis, es como una división, es como una pelea por los bienes, es una pelea por las preferencias. Pero la crisis se supera con la escucha, con el diálogo, con la oración y la solución que encuentran los apóstoles al nombrar a aquellos primeros diáconos. Esto ha quedado como una marca indeleble en la Iglesia. La Iglesia entera ha de ser servicio. Eso es lo que significa la palabra diaconía. La Iglesia misma debe ser servicio, pero sobre todo la Iglesia ha de mirar siempre en fidelidad a esos principios que aparecen en los propios orígenes de la misma Iglesia, es decir, atender a cada uno según su necesidad. Esta fuerza del Espíritu que obra a través de los apóstoles hizo que se superara la crisis, y por eso la frase final del texto de hoy nos llena de esperanza. La Iglesia crecía y se propagaba. Así crece la Iglesia y se propaga cuando la crisis queda superada. Cuando en la Iglesia aprendemos a escucharnos, a orar juntos, ver qué es lo que Dios quiere, a ser fieles al Espíritu de Dios, las crisis se superan y de nuevo el amor florece y la misión alcanza nuevos lugares y nuevas personas. También me gustaría recalcar las palabras de los 12 cuando van a resolver esta crisis, ¿verdad? Dicen: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjense la claridad con la que los apóstoles saben cuál es su función, cuál es su misión, ¿de acuerdo? Y cómo pues exhortan a nombrar a otros 7 que se ocupen de esa distribución adecuada de los bienes en favor de los miembros del pueblo de Dios. Por otra parte, en el Evangelio escuchamos una escena del capítulo dedicado a Jesús, pan de vida,
Y para entender este capítulo es importante ver detrás de Jesús todo el tema de la Pascua judía, el gran acontecimiento en el que Dios sacó a su pueblo de Egipto, separó las aguas del mar para que el pueblo pasara a través de él, y por el camino, en el desierto, lo alimentaba con el maná. En esta etapa Dios hizo alianza con su pueblo para que viviera unido a él. Y ayer escuchábamos el signo de la multiplicación de los panes y los peces que enseguida nos evocaba la Eucaristía, donde el Señor en el altar se nos da como el verdadero maná que viene del cielo cada día. En este segundo signo del Evangelio de hoy, Jesús aparece como el Dios vivo que domina las aguas y camina sobre ellas, signo que nos evoca el poder de Dios que separó el agua del mar en el momento en el que el pueblo salió de Egipto. El Señor nos hace entender que si Él domina las aguas y si Él alimenta al pueblo con el verdadero pan del cielo, Él mismo que se hace Eucaristía, estos signos nos indican que el Señor está formando un nuevo pueblo de Dios, un pueblo que tiene como camino seguir a Cristo para poder llegar a la casa del Padre, que vive confiado en el poder de Dios, que nos puede librar de cualquier mal, un pueblo al que Dios cuida con infinito amor, para lo cual provee todo lo necesario y sobre todo lo alimentó con un pan del cielo. El mismo Jesús se hace pan para saciar nuestra hambre y nuestra sed de Dios, nuestra hambre y nuestra sed de eternidad. Señor, te damos gracias, porque realmente tú eres el Dios vivo que nos ama y que nos cuida. Ayúdanos, Señor, a tenerte siempre presente y a confiar plenamente en ti para que seamos iglesia viva, pueblo que se deja conducir, alimentar y guiar por ti. Feliz día para todos. Amén.